posible. Por favor. Bueno, yo les propongo a ustedes una charla a la que he titulado Dilemas republicanos en la Argentina de hoy. Es obvio que el título desde ya propone una problemática y la caracterización de esa problemática, me parece a mí, exige algunas contextualizaciones que permitan comprender su alcance. Uno de los primeros puntos que yo quiero tocar es al que he titulado Temas de nuestro tiempo. Título de Ortega y Gasset, sin duda alguna, pero que le pido prestado para tratar de entender en qué contexto la problemática de nuestro país debe ser planteada si queremos comprender lo que tiene de contemporáneo y al mismo tiempo de desactualizada. Porque esta es una de las primeras características de la problemática argentina. Es una conjunción de actualidad y desactualización. La indagación que podamos llevar a cabo de los rasgos de actualización y desactualización que reviste la Argentina, me estoy escuchando a mí, perdón. No es que no tenga interés, pero me parece, ¿ahora me pueden oír bien? Ahora lo escuchamos. Santiago, Bien. me tomo unos minutos para darle la bienvenida a todo el público, si le parece bien. Pero por supuesto. Un gusto, muchas gracias, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Nos queremos disculpar por una pequeña cuestión técnica que hemos logrado resolver rápido, pero incluso así nos hemos demorado unos minutos, así que les pedimos disculpas por esta demora. Les agradecemos enormemente la paciencia y bienvenidos entonces a esta nueva reunión especial de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el día de hoy, una participación de lujo con el señor Santiago Kovadlov, a quien le agradecemos enormemente su tiempo, su predisposición, y que pueda acompañarnos con toda su experiencia y todos sus pensamientos que a todos nos interesa escuchar. Va a estar moderado además por otro gran personaje que es Sergio Supo. También le agradecemos entonces a Sergio que pueda hacernos el honor de moderar el panel en el que vamos a participar todos con preguntas a través del canal de chat que se encuentra desde ahora habilitado para que todos puedan ingresarla. Seguramente hay un montón de cuestiones que le queremos consultar al doctor Kovadlov, así que muchas gracias de nuevo. Le voy a dar la palabra al presidente de la Bolsa, al contador Manuel Tagle, para que nos dé un pequeño mensaje de apertura institucional y luego de eso ya comenzamos, sí, entonces con el panel previsto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Santiago por su presencia, realmente es muy valorada y muy atractiva. Tenemos una concurrencia muy importante hoy día para escucharlo. Sus reflexiones en este momento tan aciago que vivimos en la República y en la democracia argentina nos va a venir muy bien. Son reflexiones de gran nivel y lo vamos a escuchar con gran atención. Pero también quiero agradecerle a Sergio, que es un periodista realmente notable, que va a poder sacarle el jugo en términos vulgares a su exposición y a las preguntas que seguramente después surgirán del mismo auditorio que tenemos hoy en pantalla. Bueno, yo quería hacer dos reflexiones porque, bueno, la Bolsa de Comercio de Córdoba siempre ha estado comprometida con las ideas de la libertad, con los principios republicanos, los ha defendido siempre desde su creación y sobre todo en los últimos años que han estado severamente comprometidos. Y es donde realmente hemos decidido actuar con mayor firmeza y con mayor preocupación. Yo quería decirles que nosotros defendemos estos principios porque consideramos que Argentina tuvo dos grandes etapas históricas, la etapa del crecimiento, la etapa de la prosperidad, la etapa del desarrollo económico que comenzó en el año 1853 después de la creación de la Constitución Nacional de Juan Bautista Alberdi, con grandes criterios y principios liberales, y ese ciclo realmente fantástico que tuvo Argentina, donde logró tener 34.000 kilómetros de vías férreas a principios del siglo pasado, era la octava red ferroviaria del mundo, y llegó a ser el 50% del Producto Bruto Interno de Sudamérica, cuando hoy solamente representa el 13%.
Bueno, cuando uno se pregunta qué nos pasó, qué le pasó a Argentina en este proceso tan abismal de decadencia, no hay otra explicación para nosotros y particularmente para mí, que abandonamos la economía de mercado en el año 1943, cuando vivíamos una época de esplendor. Y realmente decidimos ir por el camino de las intervenciones económicas, el dirigismo, el gasto público, el Banco Central fue creado en reemplazo de la caja de conversión y empezamos a tener la posibilidad de disponer de un dinero ilimitado para financiar el sector público, y eso generó una seducción realmente muy atractiva en los gobernantes que, comenzó a crecer el gasto público, la inflación, y con la inflación la gran decadencia que hasta hoy a todos nos tiene muy preocupados. Indudablemente que la economía de mercado aporta estabilidad económica a través de un crecimiento de la generación de riqueza y el empleo, y ello deriva en una sustentable paz social. Y por lo tanto, ello es clave para lograr la estabilidad política. Es decir, sin estabilidad económica es imposible lograr la estabilidad política. Por eso hemos tenido tantos cambios políticos, tantos cambios de rumbo y tantas vacilaciones políticas a lo largo de la historia en los últimos 70 u 80 años. La estabilidad política solo puede perdurar si va acompañada de una sólida estabilidad económica, siendo la economía de mercado el único sistema capaz de aportar. La economía de mercado sabemos todos que requiere para desplegar su eficacia el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria, la integración al mundo y un Estado eficiente que no sea un contrapeso para el sector privado, frenando sus inversiones, su desarrollo y su progreso. Con el populismo, por el contrario, hemos tenido un gasto público deliberado para apresurar el desarrollo y distribuir anticipadamente la riqueza. Los resultados están a la vista: más inflación y mayor pobreza. Ya lo decía Friedrich Hayek, un liberal austríaco, la inflación, al desorganizar completamente la vida económica, acaba generando la más indeseable combinación posible: desempleo con un pésimo nivel de producción, afectado en cantidad y calidad por la huida de los capitales y por las inversiones equivocadas y especulativas. Ninguna estabilidad política tiene consistencia si se la pretende hacer reposar sobre la delgada capa de hielo de una inflación galopante. La verdad es que estos principios que la Argentina dejó de lado y supo cambiar el rumbo cuando Europa dejaba el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial y recuperaba el liberalismo, Argentina hacía exactamente lo inverso: abandonaba el liberalismo y recogía el socialismo para comenzar una época de decadencia. Pero volviendo al momento de hoy, que es el que nos preocupa, hay tres decisiones que se acaban de tomar y que están en vilo, tienen en vilo a la sociedad en su conjunto, y que han encendido luces de alarma muy preocupantes, porque destruyen el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el clima de negocios, las inversiones y el empleo, lamentablemente realimentando los índices de pobreza. La primera de ellas es la reforma del sistema de elección y remoción del procurador fiscal. Pretender que el mismo pueda ser elegido y removido por la mayoría simple y no la agravada de los 2/3 que se requiere en la actualidad, somete al futuro procurador a una peligrosa dependencia del poder político de turno. Queda eliminada la posibilidad de investigar y enjuiciar a funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción. La independencia de la justicia, tan vital e indispensable para generar confianza y previsibilidad, queda desarticulada con esta iniciativa, que en este caso solo persigue la impunidad de la vicepresidente y de sus colaboradores. Ello representa el final de la República y del funcionamiento democrático. Con ello, no quedarán vestigios de inversiones serias e importantes ni del crecimiento económico necesario para lograr reducir la pobreza. La segunda decisión es la de prohibir las exportaciones de carnes,
en un país con un gran desarrollo y eficiencia en dicha actividad. Es sabido por experiencia propia, además por los fundamentos de la economía, que estas prohibiciones o regulaciones en la actividad económica generan tensiones y profundos desequilibrios que llevan tiempo restaurar. Los precios ya subieron preventivamente con este anuncio y aún está claro y latente en la memoria de los argentinos la pérdida de stock ganadero de más de 10 millones de cabezas de ganado, si es que se acuerdan, con la anterior política kirchnerista y el consecuente aumento fuerte de los precios después para evitar casualmente este resultado. Un caso similar sucedió con la energía. El gobierno de Kirchner recibió el autoabastecimiento energético, lo entregó con un 10.000 millones de dólares de déficit energético. El gobierno de Macri lo restableció y hoy estamos nuevamente encaminándonos a un desabastecimiento energético muy preocupante. Los congelamientos de tarifas, las regulaciones afectan la confianza en las empresas para invertir y generar el resultado de un sector energético próspero y pujante. Y por último, el proyecto presentado sobre los superpoderes que exige el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo exige para coordinar la crisis sanitaria, una crisis que generaron sus políticas ineficientes, elaboradas sobre la base de prejuicios ideológicos, han producido un desastre sanitario en el país desde el proceso de compra de vacunas hasta la corrupción en el proceso de vacunación. Estamos terceros en el lugar de casos diarios, cuartos en muertes por COVID, mayor cantidad de muertes diarios, 16,46 por millón de habitantes, superando a Brasil en que tiene 11,82 muertes por millón de habitantes. Bueno, estos poderes especiales seguramente tendrán otra connotación para someter a las provincias en su genuina autonomía. Volveremos a un país más unitario que federal, olvidando los principios que prescribe la Constitución. Estamos ante una política electoral que busca objetivos políticos y subestima los objetivos prioritarios y verdaderos. Serán necesarios sólidos consensos políticos para extirpar esta permanente decadencia y frustración. Todas estas reflexiones nos llevan a recordar, y con esto termino, una famosa frase del economista Jacques Rueff, asesor del presidente Charles de Gaulle, cuando les dijo en una reunión de gabinete a los ministros que conformaban en ese momento la reunión, desorientados entre el socialismo y el liberalismo, se dirigió a ellos y les dijo: sed socialistas o sed liberales, pero no seáis mentirosos. Esta es una clara demostración de que Argentina también está vacilante en este camino de la indefinición y de la ambigüedad que tanto nos preocupa a todos. Los empresarios argentinos somos liberales en general, pero a veces tenemos una dosis de ambigüedad que compromete nuestra claridad conceptual y compromete nuestra contribución como empresarios a la realidad política del país, a la cual deberíamos contribuir con mensajes claros y contundentes. Esperemos que de esta crisis salgamos fortalecidos y sepamos ver cuál es el verdadero rumbo del país y el sendero que tenemos que seguir para sacar el país adelante. Los dejo en manos de Josefina, les agradezco nuevamente, y para que ella lo ponga a Sergio y a Kovadlov en el comando de la reunión. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pasamos entonces ahora sí a la disertación principal del día de hoy. Le voy a dar la palabra a Sergio Supo, que durante varios años se desempeñó como secretario de redacción en el diario La Voz del Interior y previo a ejercer el cargo que ocupa hoy como director periodístico de Cadena 3, fue secretario de redacción de La Nación. Un gusto, Sergio, que nos acompañes. Dejo el panel en tus manos. Nuevamente agradecer a Santiago Kovadlov por acompañarnos hoy y adelante, por favor. Muchas gracias Josefina, muchas gracias Manuel, a la autoridad de la Bolsa por invitarme a colaborar. Voy a tratar de ser breve para presentar a un hombre que todos conocemos y apreciamos especialmente, a Santiago Kovadlov, un intelectual lúcido, un ensayista notable, un hombre comprometido
podría decir en el mejor de los sentidos, un servidor público, en el sentido de que expone, plantea sus ideas y las pone al servicio de la República y al servicio de la construcción de nuestras libertades. Es un hombre generoso en su expresión, elocuente en su pulso literario y es ciertamente una de las voces necesarias, imprescindibles, a las que hay que escuchar y a las que hay que regresar con mucha frecuencia. Me consta por mis años en La Nación de su generosidad y de su afecto con todos los compañeros de redacción y el aprecio que nosotros le tenemos los colegas periodistas hacia un intelectual de la envergadura de Santiago, que nunca duda en colaborar, en asistir, en aportar sus ideas, como seguramente a continuación lo hará en esta hora tan complicada del país, en la que están en juego cuestiones tan básicas y elementales, como ya las resumió muy bien Manuel, como las libertades públicas, en la división de poderes, el sistema federal. Esto es todo lo que devino luego de la organización nacional que siguió a la batalla de Caseros a mediados del siglo XIX. Quizá a mi criterio, y seguramente Santiago profundizará sobre esto, lo que está hoy en juego en el país es precisamente eso, el riesgo de que esos valores esenciales que forman parte de un consenso básico que ha permitido una continuidad democrática ininterrumpida desde 1983 a la fecha, estén a punto de quebrarse o con el riesgo de ser plebiscitadas. Esto es, corremos el riesgo de que estos valores esenciales comunes a todos los argentinos y a todas las fuerzas políticas y a todos los actores sociales y económicos terminen siendo partidizados con el riesgo de tener que plebiscitar un sistema de autocracia o democracia en cada turno electoral, con el riesgo extraordinario que eso supone y significa. De manera que yo no me quiero, como les digo, no me quiero extender demasiado, porque yo también, como ustedes, seguramente estoy muy interesado en volver a escuchar la palabra de este auténtico maestro que es Santiago Kovalov, a quien le doy la bienvenida una vez más y los dejo en el uso de la palabra. Santiago, un abrazo grande a la distancia. Sergio, te retribuyo ese abrazo amistoso y tengo una profunda gratitud y admiración por vos. No puedo dejarlo de decir a modo de epígrafe. Te siento un compañero en páginas que hemos compartido y en tareas que hemos llevado adelante juntos y llevaremos. A Manuel, mi gratitud por la invitación y por esta síntesis que ha realizado en términos diagnósticos sobre la situación actual. Poco me queda por agregar en su descripción, pero con el mayor también de los afectos y solidaridad quiero disentir con él. Quiero comenzar por disentir en un punto, veamos si es posible entablar luego una conversación al respecto. Él ha dicho que sin estabilidad económica no podemos alcanzar estabilidad política. Yo creo que es al revés. Yo creo que sin estabilidad política no podemos alcanzar estabilidad económica. Lo prueba el hecho de que cada vez que a la Argentina se han acercado quienes desearon invertir en el país para brindar prosperidad, trabajo, desarrollo y al mismo tiempo beneficiarse, la inestabilidad jurídica, que es expresión justamente de la inestabilidad política, pone de manifiesto que la economía no puede prosperar si los acuerdos políticos básicos que gobiernan la organización nacional no aseguran al desarrollo económico un horizonte de estabilidad básica que permita entender que la dimensión de lo programático cuenta justamente con un grado mínimo de previsibilidad. Me parece importante señalar la necesidad de esta inversión en el planteo, porque nosotros conocemos naciones que han alcanzado un alto grado de desarrollo económico, aún fuera del sistema capitalista y aún fuera del liberalismo, pero nunca fuera de la organización política. Nunca fuera de una organización política. Lo cual nos lleva ante todo a preguntarnos qué es la estabilidad política. ¿Qué es la estabilidad política?
sin la cual no creo yo que podamos aspirar a tener porvenir. La estabilidad política, tal como yo la entiendo en este contexto, es fundamentalmente el acuerdo básico común en torno a las reglas del juego, de la disidencia y de la coincidencia, que permiten ejercer la discrepancia y la búsqueda de acuerdos partiendo de principios elementales de un bien común compartido. Y lo voy a caracterizar de esta manera. Nosotros, en tanto nación republicanamente amenazada, lo que vemos esencialmente amenazado es un sistema cuyo eje vertebrador desde el punto de vista constitucional es el poder reemplazar la disidencia que se traduce en violencia por la disidencia que se traduce en discrepancia y en discusión. ¿Por qué tenemos tres instituciones fundamentales, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial? Tenemos tres instituciones primordiales en la República, precisamente para que se tramite por la vía del debate, de la coincidencia, de la disidencia y de nuevamente por el debate, la posibilidad de que la palabra tenga paradójicamente la última palabra. La palabra y no la violencia. La palabra entendida como consenso. ¿Estamos contra la izquierda? En tanto sea extrema izquierda, sí, pero una centroizquierda me parece indispensable. Como estoy contra la derecha, si no es centro-derecha. Lo que necesitamos es un concepto de centro que esté asegurado por los consensos políticos básicos, porque el centro es el repertorio de valores compartidos que permiten que las disidencias que la izquierda pueda tener con la derecha queden inscriptas dentro de un mismo sistema político. O sea, que no comprometan el porvenir del sistema, que sean perspectivas interpretativas de valores compartidos, que permiten orientar esos valores en una dirección o en otra sin afectar su vigencia. Por lo tanto, lo que hoy tenemos en la Argentina es justamente una crisis muy profunda de los valores de centro, del bien común o de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la expresión del pensamiento de centro que autoriza, habilita y promueve la convivencia entre quienes no están de acuerdo, pero pueden por eso mismo alcanzar consensos de interés común. Estamos ante una situación paradojal y grave, ciertamente, como lo ha señalado Sergio y también Manuel. ¿Por qué? Porque el sistema republicano está siendo minado por un golpe interno, no por un golpe externo. En nuestra historia nosotros estábamos habituados a los golpes de Estado, pero no a un autogolpe por parte del Estado, que tiende a debilitar la estructura republicana de las instituciones fundamentales, reduciéndolas a un concepto de legalidad que solo responde al ideal de una autocracia impune en relación a los delitos que se han cometido desde ella. Estamos delante de instituciones que están siendo corroídas por un pensamiento autocrático mediante un ejercicio aparente de sus funciones. Entonces, cuestionada la justicia, monopolizado el poder legislativo por una voluntad que tiende a hacer de la confrontación y del debate una excusa para poder ejercer una palabra monológica y no dialógica. Y contando entonces con una concepción de los partidos políticos, donde las coaliciones de la oposición enfrentan hoy el drama de no poder alcanzar los acuerdos primordiales que permitan que su representación sea unánime, unánime en el sentido fundamental de fruto de una confluencia, y teniendo por otro lado un oficialismo que ha pervertido la significación de las investiduras, es decir, tenemos un presidente que no lo es, una vicepresidenta que es presidenta, y donde fundamentalmente advertimos que la justicia, tal como la concibe el Poder Ejecutivo y por lo tanto el oficialismo, es una justicia concebida como monopolio del derecho por parte de quienes practicando el delito hacen de la ley
un recurso de impunidad, estamos entonces ante el agravamiento profundo de este sistema republicano que preserva su apariencia, pero no su sustancia, tal como lo ejerce el Poder Ejecutivo o el oficialismo. Volviendo al planteo central, esto nos permite entender que las elecciones de término medio ante las cuales está el país son mucho más que elecciones convencionales. No es que lo que está en disputa es que representantes de una u otra tendencia de un mismo sistema ganarán mayor o tendrán menor proyección. No, son dos sistemas los que están en disputa. Lo que se juega es la representación de dos conceptos distintos de la democracia. Una, la populista, la otra, la republicana. La populista tiene, como ya sabemos, una muy larga tradición de continuidad en la Argentina, porque como entre nosotros no se completó la transición del autoritarismo a la democracia republicana, el autoritarismo sobrevivió en formas fundamentales del sistema democrático. Esto lo hemos vivido, lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo. En consecuencia, lo que estas elecciones nos proponen es la elección entre dos sistemas políticos antagónicos que no pueden dialogar entre sí, porque mientras uno privilegia el predominio de la ley sobre el poder, el otro privilegia el predominio del poder sobre la ley. Para uno la Constitución es vertebradora, para la otra es pretextual. En una importa la palabra dialógica, entendida como derecho al debate, la discusión y la búsqueda de consensos. En el autoritarismo autocrático, lo que nosotros vemos preponderar es una palabra que quiere ser oída y obedecida, pero no debatida. Esta es para mí la crisis primordial que nace entonces de una imposibilidad que ha tenido el republicanismo para tener continuidad en la Argentina. Nosotros no podemos decir que la Argentina, si bien desde sus orígenes tuvo un proyecto liberal, ese liberalismo se sostuvo a lo largo del tiempo. La pregunta que corresponde es por qué no pudo tener continuidad. ¿Qué falló en el republicanismo, no en el populismo? El populismo sabe permanentemente cómo retornar al poder. La pregunta que debemos hacernos es por qué el republicanismo alcanzar continuidad en las transiciones fundamentales de un gobierno a otro. Nosotros en 1984 ciertamente reinauguramos el camino de la democracia, pero no lo reinauguramos con la estabilidad indispensable como para asegurar su vigencia. La esperanza pudo más que los hechos. Más aún, los hechos terminaron derrotando a la esperanza. No obstante, hay indicios notables de esa voluntad de resurgimiento del republicanismo y de la sensibilidad liberal y democrática entre los argentinos. Me voy a referir a algunos de ellos para que se entienda que mi planteo no constituye de ninguna manera un diagnóstico terminal, ni confunde la magnitud del riesgo que corremos con la posibilidad de que no haya nada que hacer. No. En primer lugar, me quiero referir al hecho de que en las elecciones del año 19, el presidente que salió derrotado lo hizo con un altísimo grado de representación popular. Es decir, que no fue una derrota a lo Wiener, por referirme al candidato de la provincia de Santa Fe. Wiener, frente a la actual vicepresidenta, fue aplastado por el resultado de las elecciones. Mauricio Macri no lo fue en las elecciones del año 19. Un alto grado de representación pública que trascendía el 40%, lo acompañó en la convicción de que era indispensable darle voz de representación a una posición que hacía mucho tiempo no se configuraba con ese grado de densidad popular como la que alcanzó Mauricio Macri en ese momento.
Esto no habla primordialmente de los atributos políticos del expresidente. Esto habla de una convicción popular y social que pone de manifiesto la necesidad y el deseo de vivir en democracia republicana. En consecuencia, los banderazos que tuvieron lugar y siguen teniendo lugar en la Argentina han manifestado una calidad conceptual creciente. Empiezan por ser manifestaciones callejeras que reivindican intereses sectoriales y terminan siendo manifestaciones callejeras que alzan las banderas de los principios fundamentales de la República: la ley, el derecho, la educación. El contenido conceptual de los banderazos es cada vez más republicano en el sentido estructural de la palabra y cada vez menos sectorial. De hecho, incluso hemos asistido a algo incipiente que es fundamental que se desarrolle. Cuando recientemente el Campos pone de manifiesto su decisión de no adherir a las decisiones del gobierno que le impide trabajar en las condiciones de dignidad laboral y productiva que desea, el sector industrial se manifiesta en apoyo de él. ¿Cuánto hacía que en la Argentina el mundo agrícola ganadero productivo, el sector agrícola ganadero y el sector industrial propiamente dicho no confluían en la defensa de principios compartidos de manera manifiesta? Es un síntoma notable de la comprensión progresiva, todavía no plenamente desarrollada, de que las banderas primordiales que el campo y la industria deben levantar juntos no son las de sus intereses sectoriales, va de suyo que esto es indispensable, son los de la República, son los del sistema constitucional que puede brindarles a uno y otro sector en forma convergente un desarrollo recíproco y equitativo. Todo esto es novedoso en la Argentina y habla de una disposición social que necesita mayor representación política, mayor representación partidaria, pero que está vivo, que está viva en la Argentina y está pidiendo voces representativas en el campo político. En el orden judicial también estamos advirtiendo, junto a los síntomas sombríos de corrupción de que tenemos diariamente pruebas, la presencia de una Corte Suprema que no entrega sus banderas. Poco importa en este instante qué es lo que ha generado la unidad de estos 5 integrantes de la Corte. Lo que importa es que sus pronunciamientos están dispuestos a coincidir con las premisas constitucionales. ¿Tendrá esto desarrollo? ¿Alcanzará la magnitud que todos queremos? No lo sabemos. Pero no sigamos confundiendo a todos los representantes de la justicia argentina con la expresión de una claudicación ética primordial. No lo es. Hay matices. ¿Y qué es la esperanza en el orden político, en el orden social? Yo no soy un hombre optimista. Tampoco soy un hombre pesimista. Yo soy un hombre esperanzado. ¿Cuál es la diferencia? Para mí el optimismo y el pesimismo son 2 signos de irresponsabilidad política. ¿Por qué? Y porque las 2 posiciones descansan sobre la idea de que o las cosas van a andar bien si Dios quiere, o nunca van a andar bien porque este país no tiene arreglo. Pero hay en las 2 posturas una abstención de responsabilidad cívica, porque ambas posturas se están poniendo en manos del destino el desenlace de los hechos. El pensamiento esperanzado, en cambio, es el que advierte en una realidad sumamente problemática y conflictiva matices que impiden la generalización diagnóstica. Es un sí pero, es un claro que no hay dificultades, pero adviértase también que también hay posibilidades. Y yo creo que la función primordial de la política es ser esperanzada, no optimista. Ya no estamos en condiciones de creerle a dirigentes políticos que vienen a decir vamos a andar bien. ¿Por qué debo creerle? El otro día me preguntaban en un programa de televisión qué pregunta le haría yo al presidente de la República. Y contesté que ninguna, porque no le creo a sus respuestas.
No me importa lo que me diga, yo ya no le creo. ¿Pero por qué no le creo? Porque él ha tergiversado su palabra. Es él el que le ha quitado credibilidad a su voz. Entonces, ninguna respuesta que provenga de él me resultará satisfactoria y confiable. Ahora, ¿y a la oposición le haría yo una pregunta? Claro que se la haría, porque su palabra todavía no está tergiversada, pero antes de hacerle una pregunta le daría un consejo con toda la modestia con que un escritor puede dar un consejo a un político. ¿Qué es lo que le diría? No prometan, no prometan. Capitalicen el fracaso, pero no prometan. No me digan a mí que mañana va a andar todo bien. Que han aprendido, formidable. Que capitalizaron el error, formidable. Pero no prometan, porque la promesa descansa sobre un voluntarismo sin fundamento en la experiencia. Lo que la experiencia está evidenciando es que tenemos un capital social, matices jurídicos, recursos económicos, procedimientos de aproximación entre adversarios que piden justamente un diagnóstico programático verosímil, 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 que permita entender cómo se va a proceder para contrarrestar los problemas que estamos enfrentando. Esto no va en desmedro de lo que se pudo lograr entre el año 15 y el 19. Soy el primero en agradecer los indicios republicanos que se recogieron en esos 4 años. Pero lo que sí quiero decir es que la oposición debe explicar cómo procederá y no solo prometer. Un apostolado político es lo peor que nos puede pasar porque es lo que más nos acerca a la demagogia. Creo yo que es fundamental que se nos hable con el mismo realismo, con que muchas veces en el curso de la historia europea hablaron los grandes líderes democráticos a sus pueblos en circunstancias difíciles, como Churchill les habló en su momento a los ingleses, como De Gaulle, según recordaba en este momento Manuel a su minuto, les habló a los franceses. Como hemos advertido una y otra vez, incluso en la historia argentina, que es indispensable hablar para que podamos creer. No se trata de creer como quien deposita fe en una figura, sino expectativas en un proyecto bien planteado. En Europa los partidos políticos presentan programas de gobierno y la gente adhiere a los programas, no a los individuos. Todavía en nuestros países latinoamericanos la presencia del líder, de la figura que concentra en sí los atributos del encanto y la conducción, sigue siendo primordial. No digo que no sea necesaria, digo que entre nosotros es primordial. Bueno, que lo sea, pero que estas figuras que tienen los atributos propios de los liderazgos personalistas maticen su capacidad de atraer con la capacidad de comprometer, de comprometer. Si estamos en una situación de convalescencia, que nadie venga a decirnos que mañana nos levantamos y nos vamos a casa. No, señor, estamos enfermos, enfermos de demagogia, enfermos de irresponsabilidad en la conducción política. Y tengamos el coraje de admitirlo. Es probable que encontremos una medicación adecuada para el coronavirus. ¿La encontraremos para la demagogia? Yo para esto no tengo respuesta ni se la pido a la ciencia. ¿Saben a quién se la pido y lo comparto con ustedes? Al espíritu autocrítico y a la capitalización del sufrimiento. Medio país empobrecido, sumido en la miseria, ¿por obra de quién? De la política. No de la economía, de la política que ha hecho de la economía un recurso perverso para la acumulación de poder propio en desmedro de la sociedad. Entonces necesitamos una dirigencia que responda al ideal de una educación cívica nueva, que tenga originalidad discursiva, originalidad discursiva. Y la originalidad discursiva solo puede provenir de ideas. Yo reconozco que pensar es una actividad infrecuente, pero es indispensable.
pero es indispensable. Nuestra dirigencia política tiene que aprender a pensar. Ahora, ¿qué es pensar? Pensar no es quedarse con la mirada perdida en un horizonte acogedor. Es comprender en qué se ha equivocado la política argentina como para que los ideales del liberalismo y de la república pierdan vigencia en el ejercicio del poder político. Esto es pensar. Pensar es tener cultura, pero la cultura no es el apego a la música de Chopin. Sin duda alguna, es muy interesante además la música, la pintura, la literatura, pero yo llamo cultura a la cultura cívica, a la comprensión del compromiso que con las responsabilidades políticas debe tener cada uno de nosotros, mediante y más allá de la actividad particular que desarrolla. Yo no voy a renunciar jamás a mi vocación de poeta para dedicarme a la política, ni aún al análisis político, pero tengo que integrarlas, las vivo integradas, se me imponen como interdependientes. No podría vivir sin escribir, pero tampoco podría vivir fuera de un ideal republicano. No podría. En consecuencia, la educación cívica es un espacio de convergencia de ideales entre los personales que determinan una vocación o un interés y los colectivos que determinan un afán de solidaridad y de responsabilidad compartida en el ejercicio de la ley. A esto, porque lo que deseo realmente es conversar con Sergio, a esto solo le quiero añadir una idea más, que me parece indispensable. Entre nosotros ha quedado incumplida la transición desde el autoritarismo a la democracia desde 1983 en adelante. Si Alfonsín es el padre de la democracia, tengamos el coraje de decir que no ha tenido descendencia. Nada más. No te escucho, Sergio. Sí, sí, es que estaba muteado, escuchándolo atentamente a Santiago, y me quedé muy enganchado con la última definición que diste. Por eso quería empezar preguntándote, Santiago, si esta división tajante entre unos y otros que vos has planteado y con la que muchos de nosotros coinciden, ¿no es en realidad también la trampa en sí misma que nos está planteando el oficialismo? Esto es, si no está llevando el oficialismo una vez más a plebiscitar entre democracia y autocracia, con el riesgo que eso significa en cada una de las próximas elecciones. Todo esto recubierto con un relato que se supone o aparentemente es revolucionario, pero con socios internacionales que de ninguna manera no lo son, y con políticas internas que lejos están de serlo. Por eso te pregunto esto precisamente. ¿No te parece que ahí, en esa división tajante que se plantea entre democracia y autocracia, en la posibilidad de tener que plebiscitar y no elegir simplemente entre candidatos y mejores opciones, hay efectivamente una trampa mortal para el sistema político? Sí, sí, absolutamente. Por eso me parece a mí que las elecciones de término medio tienen que tomar conciencia de lo que esa trampa implica, de que está tendida y de cuál es la rentabilidad de la grieta para los defensores de la autocracia. El concepto de subjetividad con el que opera el oficialismo autocrático, que se esconde detrás de una aparente práctica del sistema republicano, el concepto de subjetividad es el concepto de subjetividad subordinada a la palabra única. Es decir, a la intolerancia al debate, al diálogo y a la disidencia. ¿Con quién podríamos hacer política quienes nos consideramos republicanos? Con opositores. ¿Tenemos opositores? No, no tenemos opositores. ¿Por qué no tenemos opositores? Porque el oficialismo no se quiere en el marco de una disputa y de un intercambio de ideas. Se quiere como palabra única. La grieta es primordialmente la preeminencia del monólogo sobre el diálogo, la intransigencia absoluta para ver en la presencia del otro la presencia de un ciudadano y de un conciudadano. Entonces, su rentabilidad es profunda, pero ¿por qué lo ha sido? ¿Por qué ha tenido éxito? Porque no todos los seguidores
de quienes promueven esta grieta y esta trampa mortal, como bien la llamás, obran de mala fe. No todos. Hay muchos que creen profundamente que el camino propuesto por la vicepresidenta en el orden político es un camino adecuado para poner al país al salvo de los riesgos de quienes quieren destruirlo. Ahora, cuando uno conversa con ellos y les muestra, como bien decías vos, por ejemplo, que las fuerzas internacionales que representan lo que sería el repertorio de apoyos y de solidaridades para la Argentina está integrada por regímenes dictatoriales, demagógicos, que han empobrecido a sus pueblos, fatalmente se encuentra con una escasa disposición a la autocrítica. No hay dimensión autocrítica. Un rasgo distintivo del pensamiento liberal es que así como puede ser crítico, puede ser autocrítico. Puede ser autocrítico. No existe esta postura autocrítica en el oficialismo. La primera grieta dentro de la autocracia es la grieta entre el espíritu crítico, que abunda hacia el adversario, y la ausencia de espíritu autocrítico, que también abunda en esa misma autocracia. Me parece también que el oficialismo nos está envolviendo y está envolviendo a sus propios partidarios. Quería saber si compartís esto, en un discurso que tiene algo de revival de los años 70, cuando dentro del propio peronismo hubo una enorme confrontación sobre el modelo político a seguir en los últimos días, años de vida de Perón, aún con Perón en vida. Eso se saldó en términos muy violentos y absolutamente trágicos, no hace falta rememorar aquellos episodios. Pero hace muy pocos días, Cristina Kirchner, en un discurso, dijo que ya no hay golpes de Estado, lo cual es cierto, pero que ahora los golpes y la desestabilización proviene precisamente de lo que ella considera la oposición, y enumeró como oposición conjunta a la oposición política propiamente dicha, a los sectores económicos, particularmente el sector agropecuario, al Poder Judicial, que la investiga y la juzga, y al periodismo independiente, haciendo un mismo paquete, como si todo fuese lo mismo, para ubicar en el campo enemigo y ubicarse ella en el campo fértil del progreso de la Argentina. Ese es un poco también, me parece, el enunciado de la trampa que Cristina y sus acólitos nos están planteando en el término de plebiscitar el futuro que queremos, como si fuera tan sencillo hacerlo. ¿Qué opinión te merece esta idea de revival de los 70, reconfigurado completamente porque, por si hiciera falta decirlo, pasaron 50 años y el mundo dio montones de vueltas? Bueno, estoy muy de acuerdo. Uno de los riesgos precisamente es que el maniqueísmo propio de aquellos años, reconfigurado hoy en una terminología que se quiere más actualizada, pero que en realidad es anterior aún a la de los años 70, porque siga teniendo vigencia. ¿Y por qué digo que es anterior? Porque es un planteo en el fondo, y Lori Sanata lo ha planteado muy bien, que tiene fuertes contenidos teologizantes. Están los réprobos y los elegidos. Los elegidos son aquellos que aspiran al bien y no están contaminados por ninguna dimensión de lo demoníaco y básicamente representados por ella y por quienes la rodean, claro está. Y del otro lado está la dimensión de lo demoníaco, que es lo que nosotros llamamos el pensamiento republicano. Esta división, Fernando Iglesias también la llamó medieval. Medieval. ¿Por qué? Porque descansa precisamente sobre una confrontación entre el bien y el mal, entre aquellos que han venido a la Argentina para salvarla del pecado y la contaminación propia del desarrollo capitalista, y aquellos que, en el camino contrario, aspiran precisamente a un camino del socialismo que recuerda lo ocurrido en los años 70, pero que en este caso, lejos de estar dispuesto a valerse de la violencia armada para lograr su objetivo, se está valiendo de otra forma de la violencia. Primero, que es la negación del adversario como parte constitutiva del sistema, y segundo, la idea de que la palabra salvífica, aquella que ha de darle al país su estatuto de organización y desarrollo, proviene de una voz divinizada, de una voz que está
caracterizada precisamente por esa superioridad moral que le da el hecho del liderazgo único. Entonces, estamos en un terreno, desde el punto de vista de la caracterización del oficialismo, muy arcaico, muy primitivo, muy poco interesante desde el punto de vista de la riqueza de sus contenidos, y que ha hecho de la religiosidad un argumento de la peor especie, porque si la religiosidad es una dimensión espiritual sumamente valiosa, en manos de este maniqueísmo perverso que está llevado a cabo desde el oficialismo, se convierte en la expresión de una nueva cruzada por la salvación, donde hay que terminar con el adversario, terminar con él, acabar con el otro, porque la alteridad es el demonio. Voy a empezar a transmitirte, Santiago, algunas preguntas que ya están en el chat. Les ruego a todos que me disculpen a quienes no puedan leer las preguntas o los comentarios, porque realmente ya hay muchos comentarios y muchas preguntas. Daniel López te pregunta si no cree que es momento de que distintos sectores no tradicionales en las disputas por los espacios de poder, como por ejemplo los intelectuales, deberían asumir un mayor protagonismo. No, creo que no. Creo que los intelectuales en la Argentina han asumido un protagonismo creciente desde hace ya muchos años, desde el retorno a la democracia, sino antes. A ver, pongámonos de acuerdo que es un intelectual. Es un hombre que le dice al poder, sin ustedes no se puede, pero con ustedes solo tampoco. Es decir, que le dice al poder que es fundamental para organizarnos, pero que el riesgo que el poder corre es el de tener el monopolio de la verdad, por lo tanto el de mentir. Entonces, un intelectual es un espíritu crítico. Si uno recorre el periodismo argentino y latinoamericano y español, de lengua de nuestro idioma, uno advierte hasta qué punto los intelectuales están comprometidos con la defensa del sistema, no mediante la formación de un partido propio. Dios nos salve de un partido formado por los intelectuales. Después de haber leído a Platón, le tengo terror a los intelectuales en el poder. Es como se lo tuvo en la Revolución Rusa. Pero los intelectuales tienen un papel cívico extraordinario. La prensa está abierta a la participación de todos nosotros. No conozco un solo intelectual argentino que si quiere escribir y publicar sus ideas o presentarse en los medios de televisión o radiales no lo puede hacer. Entonces, creo yo que los intelectuales lo que pueden aportar son matices al riesgo de que el pensamiento político se presuma autosuficiente, aún en los líderes que se dicen liberales. Alfonso Orozco, Santiago, recuerda un libro de Steven Levitsky sobre cómo o cuándo mueren las democracias, sí, escrito hace ya 30 años, que creo que muchos de nosotros alguna vez hemos leído con seguridad, y plantea si no es verdad que, o no es cierto que los políticos no son los únicos responsables de esta decadencia que tiene la Argentina, si no hay otros corresponsables en esta circunstancia por la que atravesamos. Coincido totalmente, coincido totalmente. Las corporaciones tienen una enorme responsabilidad, tanto desde el lado que se quiera verlo, desde los sindicalistas hasta los empresarios en el sector que fuere, tienen una enorme responsabilidad en la orientación desafortunada que pueda correr no solo una gestión, sino un sistema político. Y esto se debe precisamente a la preeminencia que los intereses sectoriales han tenido siempre, o casi siempre, sobre los nacionales, sobre los intereses del bien común. La Argentina está precisamente muy fragmentada por intereses sectoriales, que no solo son los del sindicalismo perverso. A mí me tocó participar, y fue una experiencia extraordinaria, teniendo en cuenta que yo soy nada más un profesor de filosofía, un escritor, en la creación del Foro Empresario. El Foro Empresario, que fue creado hace más de un lustro aproximadamente, reunió a gente que provenía del campo, de las empresas urbanas y no solo agrícolas ganaderas. Y una de las características de esa discusión pasaba también por la posibilidad de privilegiar o no la supervivencia sectorial antes que nacional.
antes que nacional. Y bueno, y si hay que negociar con el gobierno de los Kirchner, y bueno, nosotros necesitamos sobrevivir, y como ya no, también hay que entenderse. Yo no niego que la relación con la política sea indispensable. Lo que me pregunto es, partiendo de la convicción de la responsabilidad de otros sectores, además del político, hasta qué punto han comprendido los distintos sectores del mundo productivo y del mundo laboral cuál es su responsabilidad cívica y no solo económica. Cívica y no solo económica. Tengo otra pregunta. Fernando pregunta, ¿hay autocrítica honesta en la oposición? Bueno, yo diría que en este momento yo tengo la impresión de que la autocrítica es bastante más honesta que la capacidad de discernimiento del porvenir. Yo conozco pocos presidentes, como el presidente Macri, que hayan desplegado la autocrítica que él desplegó en su libro. Yo no conozco muchos, no conozco muchos. Ahora, el tema, o la propia María Eugenia Vidal, a la que yo le he oído además sus autocríticas. Pero a lo que me refiero básicamente es que si la autocrítica es una garantía de identidad, es solo el primer paso de un proyecto político. Yo debo empezar por reconocer en qué me equivoqué, pero si soy un dirigente político, mi tarea es proponer no solo ser comprendido como un espíritu capaz de señalar sus propias fallas, sino fundamentalmente como una fuente de credibilidad y confianza para una sociedad que necesita despegarse de una buena vez del fracaso. Sergio, ¿sí? Sergio, me disculpas Sí, un minutito. Voy a hacerle yo no una pregunta, sino voy a contestarle un poco la observación que hizo sobre mi comentario inicial, simplemente para aclarar mi posición, que creo que no está lejos de lo que él ha dicho, pero que quizás ha sido no del todo interpretado, no pude expresarla con la claridad con que él se expresa normalmente. Y de ninguna manera quiero polemizar con la calidad cultural y la profundidad de Santiago, simplemente decir que mi idea, cuando hablo de que la estabilidad económica es una plataforma indispensable para consolidar la estabilidad política, es que no hay muchos ejemplos en el mundo, y en general hay muchos más de los que yo defino, que habiendo logrado la estabilidad económica, es decir, planes económicos serios que han generado progreso, han generado bienestar, es muy difícil que esos países tengan serias inestabilidades políticas. Normalmente tienen continuidades, como lo tuvieron Brasil entre Fernando Enrique Cardoso y Lula, como lo tuvieron los presidentes uruguayos, como lo tuvieron durante mucho tiempo los presidentes chilenos, y así como eso, todos los países desarrollados, sobre la base de tener unas políticas coherentes y consistentes económicamente, han logrado consolidar sus estabilidades políticas. Indudablemente que si nosotros tenemos un fracaso tras fracaso económico, como pasó en muchas experiencias argentinas, eso genera una gran volatilidad política, cambios drásticos de rumbo, cambios drásticos de orientación que le hacen muy mal a la República y al progreso económico. Muchísimas gracias por su aclaración. Te decía que Ricardo Orsasky pregunta, y acá te pido que te pongas un poco en oráculo, si lo lográs, Santiago. ¿Qué pasaría si la oposición no logra los votos suficientes para ganar la elección que viene, que va a ser el 14 de noviembre por la ley que se aprobó anoche en el Congreso? Bueno, la función que me propone Sergio, yo la he rehuido toda mi vida, él también, pero podemos conjeturar sobre algo más que el riesgo. ¿El riesgo cuál es? El riesgo ya quedó diagnosticado. El riesgo es un rápido proceso de deterioro de la máscara republicana que aún hoy tiene el sistema, en manos del oficialismo. Rápidamente se procedería a sustituir esa apariencia por una realidad francamente autocrática en todos los órdenes. Esto podría ocurrir. Ahora,
Al mismo tiempo, creo que debemos advertir que la oposición está lo suficientemente bien constituida ya desde el punto de vista cívico como para entender que la defensa del orden constitucional va a sobrevenir, aunque se pierda la elección. Va a haber resistencia, va a haber resistencia. ¿De qué índole va a ser esa resistencia? No lo sé, pero allí sí que no me cabe ninguna duda de que la gente que quiera vivir en libertad, en el marco de una educación pública cada vez mejor y con un proyecto de disminución creciente de la pobreza, aumento del trabajo y en el campo de la justicia, se va a resistir. ¿Qué es lo que hará para resistirse? Solo puedo decirle lo que deseo yo, que sea en el marco de una conducta cívica, que no tengamos que ir a un terreno de confrontaciones violentas. Pero si perdiera las elecciones la oposición, la violencia va a venir del lado del oficialismo, la persecución se va a producir, el silencio va a caer sobre donde hoy existe hoy una palabra crítica, habrá una creciente intolerancia manifestada hacia todos los medios de comunicación, que por otra parte ya la ha dicho, y lo resumía Sergio, la propia vicepresidenta. Ya está claro. Digamos que los Ahora, periodistas estamos acostumbrados. sí, sí, vayamos pensando algo que San Martín nos enseñó, y alguna vez lo repetí tanto que ya parezco más senil de lo que estoy, que es lo siguiente. Cuando Pueyrredón le dice a San Martín que lo que él se propone hacer al cruzar los Andes y emancipar a Chile y al Perú para asegurar la independencia de la Argentina, es decir, la independencia hemisférica, Pueyrredón le dice, lo que usted se propone es imposible. Y San Martín le responde, usted tiene razón, general Pueyrredón, lo que yo me propongo es imposible, pero es imprescindible. Ahora, si podemos distinguir entre lo posible y lo imprescindible, no es que podemos distinguir románticamente entre el sueño y la realidad, sino entre la urgencia profundamente rica que tiene que existir en la oposición para no perder las elecciones. Tenemos que luchar para ganarlas, aunque el riesgo de perderlas sea grande. No podemos pensar primordialmente qué vamos a hacer si la perdemos, sino algo mucho más difícil, qué vamos a hacer si la ganamos. Me hiciste reír por lo último, aunque me quede con un sabor amargo al final. Osvaldo Marinsalda nos plantea si podemos decir que en la Argentina existe una corrupción por idoneidad de ocupar y aceptar cargos que es mucho más perversa que la corrupción propiamente dicha. Bueno, entre nosotros la función pública, sin duda, ante el crecimiento macrocefálico del Estado, ha ido pervirtiéndose más y más, porque el Estado se convirtió en una verdadera sede partidaria. Hoy los partidos tienen escasas sedes partidarias, el Instituto Patria es pequeño comparado con el Estado, pero el Estado es una fuente laboral extraordinaria, es una fuente de empleo. Lo fue durante los gobiernos kirchneristas, trató en parte el gobierno anterior de Macri de bajar un poco el número de empleados públicos, pero no cabe duda de que la función pública subordinada a la orientación política del partido gobernante termina por ser perversa. Termina por ser perversa porque no está al servicio de una función, sino de una dirigencia. No se trata de llevar bien adelante una actividad desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista militante. Madan Lama te pide si podés hacer un juicio sobre la nueva categoría politológica acerca de la irrupción de los nuevos gobiernos autocráticos latinoamericanos. Puedo caracterizarlos de un modo general, olvidando matices específicos. Ecuador no es la Argentina, Venezuela no es necesariamente un país similar en su orden autocrático al nuestro todavía, ¿no? Todavía no. Pero lo que distingue primordialmente a los partidos populistas, a las autocracias latinoamericanas, es esta homologación del líder a la comprensión monopólica de lo político.
Es decir, el liderazgo aparece asociado a la idea de la comprensión programática del ejercicio del poder público. Esos liderazgos que tienen esta función programática y al mismo tiempo oracular, ahora sí, están a su vez caracterizados por un respaldo que reduce la comprensión de lo político a los atributos de la personalidad. A los atributos de la personalidad. Es mucho más lo que se espera del poder de seducción de un líder que de su claridad lógica en la enunciación de sus programas. Mucho más lo que se espera de ellos en términos de caracterización polarizada, maniquea, que de lo que pueda llamarse su don de persuasión en el orden lógico-político. Estos rasgos yo creo que se advierten en todos estos liderazgos y son justamente, me parece a mí, la neoconfiguración de las tradicionales dictaduras que se vivieron en América Latina, donde el dictador directamente asumía el poder por la fuerza y por la violencia, y hoy el voto tiende a ser el respaldo presuntamente legalizador de esa misma arbitrariedad de procedimiento. ¿Por qué? Porque se reduce el derecho a la arbitrariedad al respaldo que da el voto, como si el voto fuera la única condición necesaria para poder proceder con la arbitrariedad con que se lo hace. Carla te pregunta, ¿qué proyección se puede hacer de una Argentina fragmentada en este contexto de pandemia? Bueno, la salida a mí me parece de la fragmentación con una población que todavía tiene un interrogante abierto acerca de la generalización de la salud, nos coloca delante de una evidencia primordial. Supongamos que después de los miles y miles de muertos que hemos tenido, de los centenares de miles de enfermos que hemos tenido, recuperemos la capacidad de contrarrestar con una vacuna esto que hoy llamamos el COVID o la peste. Bueno, si esto ocurriera, la política va a tener que enfrentarse a un drama primordial que va junto con lo que hemos descrito hasta aquí en términos de crisis institucional, que es la pobreza. La pobreza, ¿sí? El tema de la pobreza en la Argentina es la deuda política primordial que tiene el país consigo mismo. Es decir, nosotros no podemos justificar nuestra pobreza. No podemos ni justificar su existencia, salvo que recurramos al delito de perversión cometido desde el poder para producirla y ampliarla, ni tampoco podemos creer que un país como el nuestro pueda crecer mediante esta nueva configuración del desaparecido, que ya no es el individuo secuestrado, torturado y asesinado, que es el individuo condenado a la irrelevancia subjetiva por la miseria, que le quita dignidad como sujeto, espacio laboral, posibilidad de educación y capacidad de proyectarse al futuro con un ideal de vida personal. Entonces tenemos más de un 40% de argentinos que no lo son, por parte de otro 40 o 50 o 60% de argentinos a los que hay que preguntarles si vamos a tratar de concebir la política que el país necesita en función del trabajo que se haga con la reinclusión en el campo de la dignidad personal y cívica de ese 40% de argentinos desaparecidos hoy de toda significación republicana. Mientras yo voy eligiendo preguntas, voy, Santiago, además, leyendo una innumerable cantidad de felicitaciones y de elogio a tu elocuencia y a tus palabras. No las leo para ganar un poquito de tiempo, pero quiero que conste en acta, como decía un juez, que hay un reconocimiento en tiempo real a lo que estás diciendo. Augusto Duarte te pregunta, ¿cuál cree que son las razones por las que los populismos han logrado tanto éxito en Latinoamérica? Bueno, ante todo porque nunca terminaron de desarraigar los llamados regímenes democráticos, republicanos, salvo excepciones, ahora me voy a referir a una,
nunca han terminado de desarraigar la pasión por el autoritarismo y la idea de que la política es el ejercicio del autoritarismo y no de la autoridad de la ley. Hemos aprendido a vivir subordinados al poder, pero no a la ley. Esta es una de las razones y tiene que ver precisamente con las dificultades que han tenido nuestros países, ni qué decir el nuestro, para ser fieles a la palabra constitucional. No hemos podido cumplir con la ley. No hay comunidad fuera de la ley. No la hay. Puede haber conglomerados, pero no puede haber comunidad. El Uruguay, que es un país que en este caso nos sirve a nosotros de ejemplo, pone de manifiesto hasta qué punto la subordinación a la ley les ha permitido a ellos remontar con más facilidad que otros países dificultades que sin duda no los alejan de desafíos enormes que tienen como pequeña nación presionada por dos gigantes geopolíticos como son Argentina y Brasil. Pero son países que han aprendido a vivir dentro de la ley. Y el ejemplo simbólico de esto último fue cuando el expresidente de la agrupación de izquierda se abraza con el presidente Julio María Sanguinetti cuando los dos deciden jubilarse del Senado. Pero ante todo, en ese abrazo lo que están representando es que están de acuerdo en que el sistema republicano asentado en la Constitución no puede ser violado sin que eso implique el quebranto de la identidad nacional. Nosotros hemos quebrantado la identidad porque concebimos la Constitución Nacional como un documento y no como parte de nuestra propia estructura cívica, personal y colectiva. Nos estamos lamentablemente quedando sin tiempo. El tiempo siempre es escaso cuando habla gente del valor y de la dimensión intelectual de Santiago. La última pregunta que hace Fernando Briatore es un tema muy caro a tus intereses y que yo sé lo que lo tenés muy guardado en el corazón y en el sentimiento. Fernando Briatore pregunta ¿cómo reconvertimos la educación? Que ese es tu tema, que yo creo que te apasiona, cuando un 40% de los argentinos no entenderían una palabra de toda esta conferencia. Precisamente. Primero recordando un desafío que pone sobre la mesa que lo imprescindible y lo posible no siempre coinciden en el momento. Hubo un tal Domingo Faustino Sarmiento que se enfrentó a este problema. No solo tenía un 40%, tenía aproximadamente un 76% de la población de su tiempo que era reacia a la educación, no es que no la tenía, sino que consideraba, campesina como era, que este tipo, que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, quería arrebatarle los hijos a los padres para impedir que trabajaran con ellos, para llevarlos ¿a dónde? A leer. ¿Qué verbo intransitivo es leer? No se puede leer. Es perder el tiempo. Y aún hoy no faltan entre quienes son padres de hijos a los que aman decirles que no pierdan el tiempo leyendo. Bueno, pero volviendo a lo que importa, nosotros tenemos que crear las condiciones cívicas necesarias para que la educación sea lo que debe ser, es decir, creación de ciudadanía, más allá de las especialidades que cada uno de nosotros quiera o pueda cultivar, el interés por la física, la geografía, la literatura, el periodismo, más allá de todo eso. Crear educación cívica significa crear una educación básica que esté asentada en la comprensión de cómo opera la ley en la construcción de civilidad, cómo opera la ley en la construcción de civilidad a lo largo de la historia de las civilizaciones, a lo largo de la historia argentina, por presencia y por falta. Tenemos que poder traer a ese 40%, primeramente, hacia una posibilidad que puede ser fantasiosa, pero para mí no lo es. Que nuestra mirada, al dirigirse a ella, le diga bienvenido, hermano. Sin tu presencia está mi ausencia. Sin tu desarrollo, el mío es su desarrollo. Sin tu posibilidad de educarte, mi educación es insensibilidad. Y esto no es soñar,
esto es tener sensibilidad política, porque la política es primordialmente el reconocimiento solidario del prójimo. Santiago, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que todos nos queremos quedar un rato más, un largo rato más escuchándote, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Claro Así que que sí, claro en mi nombre, muchísimas gracias. La dejo a Josefina y a Manuel para las últimas palabras. No sin antes hacerte llegar un fuerte abrazo y la alegría de haber compartido con vos este desconcierto y esta pasión por la claridad. Sabes que el placer ha sido mío. Es un enorme gusto haber conversado con vos. Y haber además podido leer en tiempo real, como te dije, decenas de mensajes de salud y reconocimiento a tu talento y a tu claridad y a tu convicción. Así que un enorme abrazo, Santiago, y nos dejamos a los dueños de casa con la última palabra. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, gracias, Sergio. Realmente un gran profesionalismo el tuyo y refleja la gran cultura que tenés. Has podido conducir a un fenómeno como Santiago Kovadlov, que no es para nada fácil lograr extraerle todo su conocimiento, todas sus opiniones que son muy esclarecedoras. Nosotros buscamos siempre esto. Los empresarios de la bolsa estamos consustanciados con estos análisis, con estos desafíos que significa ser empresarios y luchar en un país con tanta adversidad, con un clima tan difícil, con políticas que son erráticas, que son cambiantes, con un presidente que no tiene, como dijiste muy bien, Santiago, no tiene el valor de la palabra, y eso diría que es uno de los defectos más graves que puede tener el conductor de un país, porque se desvanece la credibilidad y se desvanece el respeto moral que debemos tener todos por quien nos conduce. Así que creo que tenemos que tener la esperanza de que el país, sobre algunos golpes que seguramente sufriremos, puede encontrar los caminos de la sensatez, de esa economía más racional que describí yo y que sería un puntapié muy importante para reconstruir las bases de la nación, que es tener éxito económico, resolver los problemas de bienestar de la sociedad. Y para eso, indudablemente, vamos a tener que lograr acuerdos y vamos a tener que lograr consensos que estarán facilitados en la medida en que las elecciones sean realmente positivas para una oposición que esté dispuesta a encaminarse en ese sentido. Sin mayorías en las cámaras, sin mayorías en general, democráticamente, todos los cambios que debemos hacer en el país van a ser sustancialmente difíciles. Así que yo quiero valorar tu participación hoy, decirte que me enriqueces a todos nosotros, nuestra visión de la economía, del país y de la política, por supuesto, y creemos que el cercenamiento de las libertades económicas a las que estamos sometidos nos va llevando al cercenamiento de las libertades civiles y estamos en las puertas del autoritarismo. Así que todos tenemos que estar muy alertas, los empresarios estamos tratando de unificar criterios. Nosotros en Córdoba hemos conformado el grupo de los 6 y ese grupo de 6 instituciones empresarias ha sumado a las instituciones del sector agropecuario la mesa de enlace y hemos conformado 2 instituciones que pensamos monolíticamente lo mismo, más o menos como lo que yo te acabo de describir, y creo que ese es un mecanismo que creo que es importante conformar en distintas provincias a las cuales estamos tratando de acceder para que los empresarios definitivamente cumplan un rol preponderante en la historia económica y política del país, que creo que el país lo necesita. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esa posibilidad, por este encuentro, por la calidad de este intercambio con ustedes. Muy bien, y gracias, Sergio, ya te agradecí, pero muchas gracias. Y gracias, Josefina, también. No, gracias a ustedes. Por todo. Y dije que lo teníamos a Sergio Abreu recién como director general de
no dije o lo estuve por decir, de Aladi, así que también ha sido un honor, y otras personalidades muy importantes en estos más de 200 participantes que hemos tenido hoy en este ciclo por Zoom en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Seguiremos luchando por la libertad y luchando por una república confiable y estable. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.